La búsqueda de Iranon nos transporta al mundo de un hombre marcado por su propia imaginación y la inalcanzable búsqueda de un ideal. Iranon, un joven poeta de la ciudad de Olatoe, se ve impulsado por un anhelo profundo hacia un lugar mítico que nunca ha visto, Ilarnek. Convencido de que allí reside su verdadero hogar, emprende una travesía que lo lleva a través de ciudades desmoronadas y encuentros con personajes que, aunque extraños, están tan vacíos como sus propias esperanzas. A lo largo del relato, H.P. Lovecraft explora la lucha interna de un ser atrapado entre la belleza de sus sueños y la cruel indiferencia de la realidad, dejando una sensación de alienación y desilusión. Un viaje que, lejos de encontrar respuestas, ofrece solo la amarga verdad de que algunas búsquedas no tienen fin. Capítulo 1. El soñador de Olatoe. Olatoe era una ciudad tan antigua como el tiempo mismo, un refugio de sombras y ecos, cuya historia se desvanecía con el paso de las estaciones. Las casas de piedra se alzaban como esqueletos inertes, sus paredes erosionadas por el viento y la sal del mar distante. En cada rincón, se podía oír el susurro de los recuerdos olvidados, las voces de aquellos que alguna vez caminaron por sus polvorientas calles y ahora se desvanecían en la nada. Era un lugar que pertenecía tanto al presente como al pasado, atrapado en una espiral de nostalgia que no ofrecía esperanza para aquellos que nacían en sus confines. En el corazón de esta ciudad olvidada vivía un joven llamado Iranon, un soñador que parecía haber nacido con la mirada perdida en algún horizonte lejano. Desde su niñez, su alma había sido consumida por una idea, un sueño tan vasto y sublime que parecía desbordar las fronteras de la realidad. Mientras otros niños jugaban y corrían por las calles de Olatoe, Iranon se encontraba en algún rincón solitario, con los ojos fijos en el cielo gris y melancólico, su mente ocupada en visiones de una ciudad idealizada. Ilarnek. Ilarnek, decía Iranon, era una ciudad de belleza inconmensurable, un lugar donde la poesía y el arte florecían como jardines eternos, donde el sol nunca se ponía y las estrellas brillaban con una luz pura y etérea. Ilarnek no era solo un lugar físico, era un concepto, una idea que trascendía las limitaciones del espacio y el tiempo. Iranon había aprendido de su madre, en su niñez, que aquel lugar existía, y le había hablado de él con un amor tan profundo y apasionado que el joven llegó a creer que Ilarnek no solo era un sitio en el mundo, sino el destino natural de su alma. Sin embargo, como ocurre con los sueños más hermosos, Ilarnek era inalcanzable. Iranon vivía con la convicción de que, algún día, su destino lo llevaría allí, a ese santuario de belleza y perfección. Cada día, al despertar, sus pensamientos eran los mismos, el deseo ferviente de encontrar su hogar en Ilarnek. Y, sin embargo, su vida se desarrollaba en Olatoe, una ciudad donde el sol parecía huir de los edificios grises y las olas del mar murmuraban, como si compartieran el secreto de que Ilarnek nunca existió, o que, si lo hacía, estaba mucho más allá de cualquier lugar alcanzable. En la casa de Iranon, un pequeño hogar de madera y piedra, había pocos lujos y aún menos compañía. Vivía con su madre, una mujer que, aunque parecía seguir con sus labores cotidianas, compartía el mismo brillo en los ojos de su hijo. Era una mujer taciturna y serena, que, como si estuviera en un estado perpetuo de meditación, se mantenía al margen de la vida mundana, siempre a la espera de algo que nunca llegaba. Iranon la observaba con admiración, y, de alguna manera, sentía que ella comprendía el ansia que lo consumía, aunque nunca lo decía en palabras. «Madre, algún día llegaré a Ilarnek», le decía en sus momentos de mayor desesperación, como si su voz pudiera atravesar las paredes de Olatoe y alcanzar la ciudad que habitaba en sus sueños. Su madre, con una sonrisa distante, respondía con un susurro apenas audible: «Ilarnek es solo un sueño, hijo mío, un hermoso sueño». Pero para Iranon, esas palabras eran tan vacías como las mismas calles de Olatoe. No quería entender la advertencia implícita en ellas. A pesar de la indiferencia de su entorno, su alma seguía ardiendo con el deseo de encontrar el lugar que sentía suyo, un lugar que solo existía en su mente, pero que parecía más real que cualquier otra cosa a su alrededor. Las tardes en Olatoe pasaban lentamente. La luz del día se desvanecía sobre el horizonte, y la ciudad se sumergía en una oscuridad suave y silenciosa, como si las estrellas mismas se negaran a brillar. Iranon solía caminar por los campos que rodeaban la ciudad, entre los arbustos espinosos y las ruinas dispersas de antiguas construcciones. Las sombras de los árboles eran como grandes manos que lo tocaban y le susurraban palabras en un idioma olvidado. Y él, en su soledad, se aferraba a la idea de que, más allá de esas sombras y esa desolación, Ilarnek lo esperaba.
El joven soñador sentía que la ciudad de sus visiones no era un sueño cualquiera, ni una fantasía efímera. Ilarnec era la manifestación de algo eterno, la esencia de lo que su alma anhelaba. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, se deslizaba entre sus dedos. Los días se sucedían unos a otros, y la ciudad de Olatoe no cambiaba, seguía siendo la misma en su letargo. Iranon, sin embargo, no podía dejar de imaginar cómo sería Ilarnec. Cada detalle de la ciudad idealizada se grababa en su mente: las torres altas y elegantes, las calles cubiertas de mármol, las melodías suaves que flotaban en el aire, las estatuas que parecían cobrar vida con el viento. Todo en Ilarnec era perfecto, un lugar donde nunca habría lugar para la tristeza o la desesperación. A medida que el tiempo avanzaba, el joven comenzó a preguntarse si Olatoe podría ser la última ciudad en la que viviría. Quizás, pensó, algún día el destino lo llevaría a ese lugar mágico, si solo tuviera el valor de abandonar las sombras de la ciudad que lo había visto nacer. Pero no se atrevió a dar ese paso. Olatoe era su vida, su hogar, y aunque parecía vacío y desolado, había algo en sus muros que lo mantenía cautivo. Ilarnec, por otro lado, seguía siendo una promesa distante, tan remota como una estrella fugaz. Y así, en sus días solitarios, con la mente llena de visiones y anhelos, Iranon continuaba soñando con un mundo mejor, un mundo que solo existía en su alma, en su corazón ardiente y en sus versos callados. La ciudad de Ilarnec no era solo un refugio, sino el reflejo mismo de la belleza que él no encontraba en el mundo tangible, la belleza que lo perseguiría sin descanso. Iranon no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar. La búsqueda de Ilarnec estaba a punto de comenzar, y con ella, su viaje hacia un destino incierto, donde los sueños y la realidad se mezclarían de formas que ni él mismo podría imaginar. Capítulo 2. El primer encuentro con la realidad. La mañana se despertó en Olatoe con un sol débil, casi tímido, que se filtraba a través de las nubes grises. Era un día más en la rutina de la ciudad olvidada, un día que parecía igual al anterior, y que, sin embargo, en el alma de Iranon, las horas latían con la intensidad de un llamado urgente. Aunque la niebla aún cubría el suelo y las sombras se deslizaban lentamente entre las callejuelas, el joven soñador se levantó temprano, como era su costumbre. Sin hacer ruido, se vistió con ropa sencilla, tan desgastada como las casas de la ciudad, y abandonó la pequeña vivienda que compartía con su madre. Ese día, la ciudad parecía más desolada que nunca. Las calles, normalmente vacías, parecían envueltas en un silencio tan profundo que hasta el viento había decidido callarse. Los habitantes de Olatoe, con sus rostros marcados por la monotonía de la vida, se deslizaban sin prisa por las aceras de piedra, sin mirar a su alrededor, como sombras de un mundo que ya había perdido todo sentido. Las casas, viejas y quebradas, apenas ofrecían refugio a quienes se aventuraban fuera, y las flores que alguna vez adornaron los jardines de la ciudad ahora se veían marchitas, olvidadas. Pero para Iranon, Olatoe era solo un paso. En su mente, la visión de Ilarnec seguía viva y vívida, la ciudad de la que tanto había oído hablar en su niñez, el refugio perfecto para su alma. Ilarnec seguía siendo un faro distante que guiaba sus pasos, una promesa de belleza y verdad que nunca dejaba de latir en su pecho. Y aunque la ciudad de Olatoe lo envolvía en su manto gris y sombrío, Iranon no podía dejar de soñar con su destino, el lugar donde finalmente hallaría paz, donde su alma encontraría descanso. Mientras caminaba por las desiertas calles, su mente vagaba entre recuerdos y visiones. Se detuvo por un momento frente a una vieja taberna, un lugar al que nunca había entrado, pero cuya fachada gastada parecía mirarlo con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Decidió entrar, atraído por una sensación inexplicable, como si el destino lo hubiera empujado a dar ese paso. El aire dentro del local estaba cargado de humo y de un olor agrio, como si las paredes mismas hubieran absorbido años de historias olvidadas. En una esquina, un grupo de hombres viejos jugaba a las cartas, sus rostros surcados por las arrugas de la vida, mientras una mujer de rostro sombrío limpiaba las mesas. Iranon se acercó al mostrador y, con una sonrisa tímida, pidió una bebida. La camarera, una mujer de cabello enmarañado, lo miró sin reconocerlo, y le sirvió un vaso de líquido oscuro sin decir una palabra. Era un vino barato, que no tardó en invadir su garganta con su sabor amargo y rancio, pero, sin embargo, algo en él lo calmó, como si ese pequeño acto de adentrarse en un mundo ajeno al suyo lo anclara en la realidad de un modo que nunca había experimentado. Allí, en esa taberna oscura y cerrada, rodeado de hombres que hablaban en murmullos y risas apagadas,
Iranon sintió por primera vez la presencia de la crudeza del mundo real. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre mayor, de barba gris y mirada cansada, se acercara a él. Su voz era profunda y rasposa, como si las palabras tuvieran que luchar para salir de su garganta. ¿Vas a quedarte todo el día mirando ese vaso, muchacho? Preguntó el hombre, sin ninguna amabilidad, solo una curiosidad indiferente. Iranon, algo desconcertado, lo miró durante unos segundos antes de responder, en un susurro que solo el hombre pudo oír. Estoy esperando algo, no sé qué exactamente, dijo con una mirada ausente, como si no pudiera articular la verdad de su pensamiento. El hombre lo miró fijamente durante un largo momento, como si tratara de descifrar lo que estaba sucediendo en su mente. Luego, tras un suspiro profundo, soltó una risa amarga. Esperando algo, repitió el hombre. La gente aquí no espera nada, muchacho. Aquí, se conforman con lo que tienen y siguen adelante. Si estás buscando algo más allá de esto, lo mejor que puedes hacer es dejar de soñar. Las palabras cayeron sobre Iranon como una losa de piedra, aplastando su esperanza y despertándolo de su dulce ensueño. El hombre tenía razón. La vida en Olatoe era una sucesión interminable de días vacíos, sin sentido, y a pesar de todo lo que Iranon sentía en su corazón, la ciudad no parecía ofrecer más que una rutina interminable, un ciclo de mediocridad que no podía romperse con sueños o anhelos. Y Larnek seguía siendo solo una palabra en sus labios, un nombre distante que no lograba traspasar las fronteras de su mente. El joven poeta, incómodo ante las palabras del hombre, se levantó rápidamente, dejando su vaso a medio beber. La taberna ya no tenía nada que ofrecerle, y su alma, inquieta, no podía quedarse allí. El aire afuera era fresco, pero aún cargado de una sensación de opresión que se hacía más fuerte a medida que avanzaba por las calles. Se dio cuenta, por primera vez, de cuán sola se sentía la ciudad. Nadie le había hablado nunca de la posibilidad de encontrar algo más allá de sus propios límites. Nadie parecía imaginar que la vida pudiera ser diferente. Era como si el mundo mismo estuviera atrapado en una telaraña de conformidad, y el joven Iranon, con su idealismo a cuestas, se encontraba luchando contra esa telaraña invisible. A medida que avanzaba por las calles vacías, comenzó a pensar en su madre. ¿Ella también había sucumbido a esa resignación? Quizás ella había vivido toda su vida en Olatoe sin nunca imaginar que había algo más allá de su pequeño mundo. Era una idea aterradora, pero Iranon no podía dejar de preguntárselo. Su madre, tan distante, tan serena, ¿había perdido también la esperanza de encontrar Ilarnek? Y si ella lo había hecho, ¿qué le quedaba a él? Al llegar al borde de la ciudad, donde la tierra se abría hacia los campos y las colinas, Iranon se detuvo. Sus ojos se posaron en el horizonte lejano, donde la niebla se disipaba y el cielo parecía ofrecer algo nuevo. Pero, al mirar más allá, no pudo ver la respuesta que tanto deseaba encontrar. No vio Ilarnek. Solo vio más de lo mismo, más tierra vacía, más cielo gris, más olas quebradas. La búsqueda de Ilarnek se sentía más distante que nunca. Fue entonces cuando una terrible sensación lo invadió. ¿Y si nunca llegaba a encontrar lo que buscaba? ¿Y si su destino no era otro que seguir buscando algo inalcanzable, hasta el final de sus días? Las preguntas lo atormentaron, y por un instante, el joven soñador se sintió más solo que nunca, perdido en un mar de incertidumbre. Su viaje acababa de comenzar, pero en ese momento, la realidad había comenzado a mostrarse con su rostro más crudo. Capítulo 3. La revelación del corazón. El viento soplaba con fuerza esa tarde, llevando consigo los ecos de algo lejano, algo que no podía tocar, pero que sentía profundamente en su pecho. Iranon caminaba sin rumbo por los campos cercanos a Olatoe. Sus pasos se entrelazaban con el susurro de la naturaleza que lo rodeaba. El joven poeta se había alejado más de lo que imaginaba, y el peso de sus pensamientos parecía incrementarse con cada paso que daba hacia la vastedad de la tierra vacía. Los campos, aunque hermosos a su manera, carecían de la vitalidad que solía soñar. Cada espiga de trigo que se mecía suavemente en el viento parecía hablarle de la falta de vida que, a pesar de su belleza natural, impregnaba todo a su alrededor. Era un paisaje que había conocido desde su niñez, pero que ahora veía con otros ojos. Los tonos dorados y verdes ya no le traían consuelo, no le hablaban de esperanza. Ahora solo veía la vacuidad de una existencia que seguía siendo igual día tras día, año tras año, una repetición que no parecía tener fin.
El sol, ya bajo en el horizonte, teñía todo de un dorado melancólico, como si el mundo mismo se estuviera despidiendo del día con una sensación de tristeza resignada. Pero en el corazón de Hiranon, la tristeza se había tornado en desesperación. En su interior, un vacío cada vez más profundo parecía tragarse todo lo que quedaba de su anterior idealismo. Y aunque el cielo aún mostraba los vestigios de una tarde que se desvanecía, el joven poeta sentía que estaba frente a una de las realidades más dolorosas que podría enfrentar: la angustia de no encontrar lo que había estado buscando, de que tal vez nunca existiera un lugar como Ilarnec. Aquel pensamiento lo acosaba, lo ahogaba, y la sensación de estar atrapado en una jaula sin salida era más tangible que nunca. ¿Era este el destino que le aguardaba? Una vida en la que no habría más que esa constante lucha por un ideal inalcanzable, por algo que, al final, tal vez no existía. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero ninguna respuesta llegaba, ninguna certeza podía aferrarse a su corazón. Fue en ese momento, cuando su alma parecía más vulnerable, que el joven Hiranon escuchó algo. Un susurro casi imperceptible, un murmullo que parecía venir de la misma tierra. Detuvo sus pasos y se quedó en silencio, con los ojos entrecerrados, como si pudiera captar algo más allá de lo visible. El viento se había calmado por un momento, y el mundo se detuvo, como si la naturaleza misma estuviera esperando que escuchara. Y fue entonces cuando la voz surgió, suave pero clara. ¿Qué buscas, joven viajero?, preguntó la voz, como si proviniera del mismo aire que lo rodeaba, como si la tierra misma hablara a través de él. Hiranon se estremeció, y por un instante, su mente se nubló, preguntándose si realmente había escuchado esas palabras o si era solo un juego de su imaginación. Pero la voz fue más persistente, y él no podía evitar responder, como si algo en su ser le ordenara hacerlo. Busco Ilarnec, dijo, casi sin saber por qué, como si al pronunciar el nombre de la ciudad pudiera invocar una respuesta, una señal. El silencio que siguió fue profundo, denso, casi insoportable. Hiranon sintió como las palabras que había dicho se disolvían en el aire, pero no podía apartar los ojos del horizonte, de la tierra que se extendía ante él. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía explicar. La sensación de estar siendo observado lo envolvía por completo, como si el mismo paisaje estuviera absorbiendo sus pensamientos, como si estuviera siendo escuchado por algo más grande, algo que no comprendía. Finalmente, la voz volvió, esta vez con una suavidad casi maternal, pero al mismo tiempo con una firmeza inquebrantable. Ilarnec no es un lugar que se encuentra con los ojos, joven soñador. Ilarnec es un reflejo del corazón. Si deseas hallarlo, no será a través de los caminos que recorres, ni a través de los pasos que das sobre esta tierra. Ilarnec es algo que se descubre solo cuando uno se enfrenta a lo más profundo de sí mismo, cuando uno se atreve a mirar más allá de sus propios deseos y sus propias ilusiones. Hiranon, paralizado, miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de aquellas palabras. Pero no veía nada. No había ninguna figura, ninguna presencia visible, solo el campo vacío ante él. Sin embargo, la sensación de que la voz provenía de un lugar más allá de la superficie de la realidad era inconfundible. Era una verdad más profunda que no podía rechazar, una verdad que llegaba a su corazón con la fuerza de una revelación. ¿Cómo puedo encontrar lo que no puedo ver?, preguntó, su voz temblorosa, pero llena de una curiosidad desesperada. La respuesta llegó nuevamente, suave pero llena de poder. Debes dejar de buscar fuera de ti. Debes aprender a escuchar la voz que reside en tu corazón, esa que ha estado callada bajo tus deseos, tus miedos y tus dudas. Cuando puedas oír esa voz, entonces sabrás lo que es Ilarnec, y sabrás que no es un lugar, sino una forma de ser. Un estado del alma que se alcanza cuando uno se encuentra a sí mismo, cuando se abandona el temor y se permite ser quien realmente es. Ilarnec es solo un eco de esa verdad que resides en tu interior. Hiranon cayó de rodillas, abrumado por las palabras que había escuchado. Su mente comenzaba a desmoronarse ante la magnitud de la revelación. Todo lo que había creído, todo lo que había soñado sobre Ilarnec, sobre su búsqueda, estaba ahora en entredicho. Había estado buscando un lugar, una ciudad lejana, pero lo que había estado buscando en realidad era algo mucho más profundo. Algo que no podía ver, pero que, de alguna manera, siempre había estado allí, en su propio corazón. El joven poeta cerró los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. La idea de que Ilarnec no era un lugar, sino una manifestación de su alma,
le parecía a la vez aterradora y liberadora. Liberadora, porque significaba que no tendría que seguir buscando fuera de sí mismo. Terrible, porque significaba que la verdadera búsqueda no era algo que pudiera emprender en los caminos físicos, sino en las profundidades de su ser. Pero entonces, en un suspiro, comprendió. Ilarnec no era solo un sueño, ni una ciudad lejana. Ilarnec era la paz que él había anhelado, la armonía interna que solo se alcanza cuando uno se abandona a sí mismo, cuando deja de luchar contra su propio destino y se permite ser quien realmente es. Y con esa comprensión, Iranon levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, y por primera vez, no sintió miedo. Por primera vez, se sintió en paz. Capítulo 4. La sombra del pasado. La luz del día ya se había desvanecido por completo, dejando al campo envuelto en la fría y misteriosa penumbra de la noche. Iranon, todavía inmerso en sus pensamientos sobre la revelación que acababa de recibir, se encontró parado en la misma llanura, como si el tiempo hubiera dejado de fluir para él. El viento volvía a soplar, aunque con menos intensidad que antes, susurrando entre las ramas de los árboles cercanos, pero no parecía afectar su mente. A pesar de la calma que le invadía, algo seguía atormentando su espíritu, algo que se escondía en las sombras de su pasado y que aún no podía enfrentar. Se dio cuenta de que, en su vida anterior, antes de que la revelación de Ilarnec lo alcanzara, había sido un joven lleno de sueños, ambiciones y una fe inquebrantable en la grandeza de lo que podía lograr. Había sido un soñador convencido de que el mundo estaba lleno de maravillas, que su destino estaba marcado por una misión que él mismo había trazado. Había caminado por la vida con una certeza que ahora parecía extraña, como si nunca hubiera sido el mismo. Pero el tiempo, como siempre lo hace, le había enseñado a cuestionar, a dudar y, sobre todo, a perder. Perdió sus sueños, su confianza y, lo más doloroso, su identidad. El eco de ese pasado parecía resurgir en su mente con la misma intensidad con la que lo había vivido en su juventud. Recordó los primeros días en Olatoe, cuando era solo un niño que soñaba con grandes aventuras, con la poesía que brotaba de su alma como un manantial inagotable. En ese entonces, la ciudad parecía ser solo el comienzo de algo más grande, un lugar donde su arte podría crecer sin restricciones. Pero pronto las cosas cambiaron, como siempre ocurre con las ilusiones de los jóvenes, que son tan frágiles como el cristal y tan efímeras como el aire. La vida de Iranon, una vez llena de promesas y anhelos, comenzó a desmoronarse con la misma rapidez con la que las olas se estrellan contra las rocas. Los años pasaron, y los sueños que había tejido comenzaron a desvanecerse uno por uno. Los viejos amigos, que alguna vez compartieron sus sueños de gloria y grandeza, se alejaron. El paso del tiempo, con su implacable marea, había ido arrastrando a Iranon hacia un lugar donde la esperanza ya no tenía cabida. Así fue como la ciudad que había llamado hogar comenzó a convertirse en un recuerdo lejano, una sombra que se alargaba con cada paso que daba. La gente de Olatoe, antes fascinada por sus versos, dejó de prestarle atención. Los aplausos se convirtieron en murmullos distantes, hasta que finalmente, su poesía, tan pura y apasionada, fue olvidada. Iranon no podía evitar recordar esos momentos con una mezcla de tristeza y resentimiento. ¿Qué había fallado? ¿Era acaso él quien no había sido lo suficientemente bueno, lo suficientemente brillante? O tal vez la culpa recaía sobre los demás, sobre un mundo que nunca había sabido reconocer su verdadero talento. La amargura se apoderaba de su alma, como un veneno lento que no podía erradicar. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre todo lo que había perdido, algo en su corazón se removió. Aquella sombra del pasado que lo perseguía no solo era tristeza, sino también una lección, una enseñanza que él aún no había comprendido completamente. Si bien Olatoe había sido un lugar de abandono para él, también era la cuna de su despertar. Allí había comenzado su viaje, allí había sembrado las semillas de lo que finalmente lo llevaría hacia Ilarnec. En el corazón de ese pasado lleno de dudas y desilusiones, había algo más, una verdad, una comprensión, una lección oculta que, ahora que comenzaba a comprender, lo ayudaría a avanzar. La voz que lo había hablado en el campo, esa voz misteriosa que le había revelado que Ilarnec no era un lugar, sino un estado del alma, resonaba nuevamente en su mente. Iranon comprendió que su búsqueda no podía basarse en lo que había dejado atrás, sino en lo que tenía por delante, en lo que aún podía construir dentro de sí mismo. Aquello que había perdido en Olatoe, en realidad, nunca había sido suyo. Lo que él había perdido era solo una ilusión,
un sueño que no había sido más que una proyección de su propio ego. Y al comprender esto, una sensación de liberación comenzó a invadirlo. Sin embargo, la oscuridad de la noche, la quietud de la campiña y el viento que arrastraba las hojas secas a su alrededor le ofrecían una sensación de vacío que no podía negar. La serenidad que había sentido momentos antes, cuando había comprendido el significado de Hilarnek, ahora se desvanecía bajo el peso de la soledad. Al fin y al cabo, ¿qué era de la vida de un hombre que había renunciado a sus sueños, que había dejado de luchar por algo que ni siquiera sabía si existía? ¿Qué quedaba de él si se despojaba de sus ideales, de sus esperanzas de grandeza? El silencio de la noche se volvía más denso mientras Iranon avanzaba por el camino, sus pasos se hacían cada vez más lentos. Se preguntó si alguna vez podría abandonar esa sombra que se alargaba detrás de él, si alguna vez dejaría de ser un prisionero de su propio pasado. En su corazón, algo luchaba por salir, algo que aún no podía comprender. Quería liberar su alma, pero la sombra de Olatoe parecía acecharlo, sujetarlo con cadenas invisibles. Era como si, a pesar de todo lo que había aprendido, aún estuviera atrapado en los ecos de un tiempo perdido, buscando respuestas que no llegaban. De repente, sintió un impulso de caminar más rápido, de huir, como si al moverse rápidamente pudiera dejar atrás todo lo que lo atormentaba. Pero mientras se apresuraba por el sendero, las palabras de la voz en el viento volvieron a su mente, como un susurro que nunca se desvanecía, como una promesa de algo que aún no podía ver, pero que sentiría en su corazón cuando finalmente fuera capaz de reconocerlo. Y fue en ese instante, bajo la fría luz de las estrellas, que Iranon comprendió lo más doloroso de todo, que solo podía encontrar la paz enfrentándose a sí mismo, aceptando su pasado, y dejando ir todo lo que ya no le servía. La respuesta a sus preguntas no venía de lo que había vivido en Olatoe ni de las promesas que había hecho en su juventud. La respuesta debía surgir de su corazón, de la verdad que había estado negando todo este tiempo. Y cuando aceptara esa verdad, cuando dejara ir las sombras del pasado, Hilarnek, o lo que fuera que estuviera buscando, finalmente se revelaría. Capítulo 5. El faro del olvido. La noche había caído con una quietud inquietante, y el cielo estrellado era un vasto manto negro sobre el que las luces titilaban como los recuerdos en la mente de un hombre que ya había perdido la capacidad de distinguir el presente del pasado. Iranon, caminando sin rumbo fijo por la carretera polvorienta, se vio rodeado por un paisaje desolado, donde la tierra parecía un reflejo de su propio estado interno. La brisa suave que recorría el campo le traía el susurro de algo lejano, algo que se escapaba de sus manos cada vez que intentaba aferrarse a él. El viaje, que inicialmente había sido una búsqueda apasionada y llena de esperanza, se había transformado en un pesado fardo de desesperación, un laberinto del que parecía no poder salir. Había abandonado los recuerdos de Olatoe, y sin embargo, en lo profundo de su ser, aquellos momentos seguían dándole vueltas, no como fragmentos de un pasado feliz, sino como una cadena que lo arrastraba hacia un destino incierto. Cada paso que daba lo acercaba más a la revelación, y sin embargo, sentía como si se alejara de su propia identidad. Había pensado que encontrar Hilarnek lo redimiría, lo devolvería a la plenitud de su ser, pero la respuesta seguía siendo esquiva, un faro que siempre se mantenía fuera de su alcance, iluminando su camino, pero sin poder alcanzarlo. La luna, alta en el cielo, bañaba el camino con su luz plateada, proyectando sombras alargadas que parecían jugar con las formas del paisaje. Iranon no pudo evitar sentir que esas sombras lo seguían, como una presencia ajena, como un testigo mudo de su lucha interna. Los recuerdos de su infancia, de los días soleados en Olatoe, de la poesía que solía escribir con fervor, comenzaron a surgir en su mente como fragmentos dispersos, imágenes borrosas que parecían condenarlo. Todo lo que había sido parecía desvanecerse frente a la realidad del vacío que ahora sentía. Se detuvo un momento, mirando el horizonte, como si esperara que algo lo guiara, que un sonido, una visión, o incluso un perfume familiar lo condujera hacia su destino. Pero todo estaba en silencio, y ese silencio parecía más profundo y oscuro de lo que nunca había sido. En su mente, las voces de Hilarnek y de Olatoe se entrelazaban, se confundían, como si se tratara de dos mundos distintos pero igualmente vacíos. La revelación de que Hilarnek no era un lugar, sino un estado del alma, no había hecho sino profundizar su angustia. Durante tanto tiempo había buscado algo concreto, algo físico y real. Creyó que encontrar un lugar en el que sus sueños pudieran hacerse realidad lo sanaría, lo devolvería a la vida. Pero esa búsqueda de un lugar lejano, tan llena de esperanza en sus primeros días,
ahora parecía una quimera. Y Larnek era algo que no podía tocar, algo que nunca podría alcanzar con sus manos, y sin embargo, se mantenía en su mente, una luz lejana que nunca se apagaba. Al caminar bajo la luz de la luna, el paisaje parecía desmoronarse ante él, como si estuviera recorriendo las ruinas de un mundo que ya no existía. A lo lejos, pudo distinguir una estructura solitaria, un faro. A pesar de la lejanía, la luz de la torre cortaba la oscuridad con una intensidad cegadora. Era un faro que parecía no tener razón de ser en este mundo, un lugar al que nadie podía llegar, pues estaba construido sobre un acantilado que se perdía en el mar. Intrigado, Iranon se acercó lentamente, sintiendo que algo lo impulsaba hacia ese faro, como si fuera el único punto de referencia en el vasto desierto de su alma. La idea de un faro, una estructura que guía a los navegantes a través de la oscuridad, le pareció irónicamente apropiada. Si tan solo pudiera encontrar ese faro, tal vez podría encontrar una guía para su propia vida, algo que le devolviera el rumbo que había perdido. La caminata hacia el faro fue larga y solitaria. Cada paso parecía marcar una distinción más profunda entre él y su vida anterior, entre el hombre que alguna vez fue y el hombre que ahora era. Con el viento acariciando su rostro, Iranon pensó en lo que había dejado atrás. Todos los recuerdos, las personas que había amado, las oportunidades perdidas, los sueños rotos. A medida que se acercaba más y más al faro, comenzó a sentirse como si hubiera dejado todo eso atrás, como si cada paso lo alejara de sí mismo, de su pasado, y lo acercara más a una vida sin forma, una vida que aún no podía definir. Finalmente, llegó al pie del faro. La estructura, aunque majestuosa, parecía un monumento al vacío, una torre solitaria en medio de la nada. La luz que emanaba desde su cima era fría e inmutable, como un recordatorio de algo que se había perdido para siempre. Sin embargo, Iranon no podía apartar la mirada de esa luz. De alguna manera, sentía que, aunque ya no podía ver con claridad lo que representaba, esa luz seguía siendo su única esperanza. Subió las escaleras de la torre con paso firme, aunque sus fuerzas comenzaban a flaquear. El viento aumentaba en intensidad, y el sonido de las olas estrellándose contra las rocas cercanas parecía mezclarse con los latidos de su propio corazón. La escalera crujía bajo sus pies, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que ascendía. No sabía si lo que buscaba al subir hacia ese faro era un consuelo o una respuesta, pero lo único que sabía era que no podía detenerse. No podía rendirse. Al llegar a la cima, se encontró ante una vista que lo deslumbró. El océano, extendido hasta donde alcanzaba la vista, bajo el cielo oscuro y estrellado. La luz del faro iluminaba el agua con un resplandor sobrenatural, como si el océano entero estuviera reflejando las luces de un mundo lejano, un mundo que él nunca podría alcanzar. Iranon se quedó allí, mirando la vastedad del océano, preguntándose qué tan lejos estaba de su propio destino. Mientras contemplaba el horizonte, la voz que lo había acompañado en su viaje resonó en su mente. Y Larnek, le había dicho, no es un lugar. Ahora, bajo la luz fría del faro, Iranon comprendió. Y Larnek no estaba en un mundo físico, ni en un lugar lejano. Y Larnek era el mismo océano ante él, un vasto espacio de posibilidades infinitas, un lugar donde la búsqueda nunca termina, donde cada ola representa una nueva oportunidad, pero donde también se pierde todo lo que uno cree conocer. Y Larnek, al igual que el océano, no era algo que pudiera poseer o controlar. Era solo una metáfora de la vida misma, un constante fluir de posibilidades y sueños, pero también de dolor y pérdida. El faro, en su inmensa soledad, dejó de ser un faro para Iranon. Ya no necesitaba que lo guiara, porque finalmente comprendió que no había ningún lugar a donde ir. La luz que había seguido en su viaje no era más que una ilusión, un reflejo de la esperanza en su corazón, pero que no tenía un destino claro. El faro no le mostraba un camino, sino que le mostraba que el único camino era el que debía recorrer dentro de sí mismo. Dejando de lado la luz del faro, Iranon volvió la vista hacia el océano, entendiendo por fin que su búsqueda era un viaje hacia lo más profundo de su ser, un viaje sin fin. Y al aceptar esa verdad, experimentó una paz extraña y liberadora, porque entendió que no importaba lo que había dejado atrás ni lo que pudiera encontrar adelante. La respuesta, finalmente, estaba dentro de él. Capítulo 6. El regreso a las ruinas. El amanecer se alzó en el horizonte con una luz débil, casi tímida, como si el sol, temeroso de lo que sucedía en la tierra, se negara a iluminar con claridad el mundo que Iranon había dejado atrás.
La luz fría del faro ya no le servía como guía. Lo único que podía ver era un vasto desierto de recuerdos y paisajes perdidos, donde todo lo que alguna vez tuvo sentido se desmoronaba en su mente como viejas ruinas. Iranon, de pie frente al océano, parecía más una sombra que un hombre, como si la presencia misma del mar lo hubiera despojado de su esencia, dejándolo vacío y solo. El viento soplaba fuerte, agitándolo, pero en su interior, ya no sentía nada. Había esperado que el contacto con el faro, con la visión del océano y de los cielos despejados, lo ayudara a encontrar una respuesta, pero lo único que había hallado era una nada insondable, un vacío que se expandía dentro de él como un agujero negro. Los recuerdos de Olatoe, de su infancia y de los días felices, ya no lo acompañaban como antes. Parecían haberse disuelto en la vastedad de sus pensamientos, arrastrados por el viento que soplaba con fuerza desde el mar. Comenzó a caminar, sin rumbo, sin pensar en nada. Cada paso lo llevaba más lejos de su antigua vida, más cerca de un destino que ya no podía identificar. A lo lejos, más allá de las dunas y las colinas, se alzaba un paisaje sombrío, marcado por las huellas de una civilización olvidada, que parecía desmoronarse ante sus ojos. Irónicamente, las ruinas que se erguían frente a él no eran más que una representación de lo que había sido su vida, un montón de fragmentos dispersos, fragmentos de un tiempo que ya no existía. Iranon se acercó lentamente a las ruinas, atraído por algo que no lograba comprender. Las piedras rotas y cubiertas de musgo parecían hablarle en un lenguaje antiguo, uno que él no podía descifrar pero que, sin embargo, sentía en lo más profundo de su ser. Era como si ese lugar estuviera imbuido de una sabiduría ancestral, una sabiduría que le susurraba al oído secretos que solo podrían ser comprendidos por aquellos dispuestos a escuchar con el alma, no con los oídos. Al entrar en lo que parecía ser el corazón de las ruinas, Iranon no pudo evitar sentirse como un espectador, un extraño en un mundo que ya no le pertenecía. Las estructuras se alzaban como esqueletos de una civilización olvidada, desmoronándose con el paso del tiempo, y sin embargo, había algo en ellos que aún mantenía una energía latente, como si las voces del pasado pudieran aún ser escuchadas si se prestaba suficiente atención. En el centro de las ruinas había un altar de piedra, cubierto de musgo y zarzas, que parecía haber sido utilizado hace siglos para algún rito desconocido. Iranon se acercó con cautela, como si temiera que el simple acto de tocarlo pudiera desatar una fuerza desconocida. Pero algo lo impulsaba a hacerlo, algo en su interior le decía que, de alguna manera, ese altar era un punto de conexión entre lo que había sido y lo que aún podría ser. Al extender la mano hacia la piedra fría, algo extraño sucedió. La sensación de vacío que lo había acompañado durante todo su viaje comenzó a desvanecerse lentamente, como si la energía del lugar lo estuviera envolviendo. Su mente, antes llena de pensamientos dispersos y de confusión, comenzó a aclararse, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Las imágenes de su vida pasada empezaron a surgir con claridad, no como recuerdos dolorosos, sino como visiones de un tiempo en el que aún podía soñar, en el que aún tenía la posibilidad de ser feliz. La visión de Olatoe volvió a su mente, pero ahora ya no era la ciudad lejana de su niñez, sino una imagen simbólica de lo que él había sido, un hombre lleno de sueños y de ilusiones, que alguna vez creyó que el mundo podía ser suyo, que alguna vez creyó que el amor y la belleza eran las fuerzas que guiaban la vida. Pero, a medida que la visión se aclaraba, Iranon también vio algo más. Vio la desolación que había llegado después, la sensación de que todo lo que alguna vez había amado se había perdido irremediablemente. La juventud había pasado, y con ella la esperanza de que alguna vez encontraría el significado de todo lo que había vivido. Con un profundo suspiro, se apartó del altar y se tumbó en el suelo cubierto de musgo, cerrando los ojos para intentar aprehender el momento. Había algo en la quietud de las ruinas que le hablaba en un idioma desconocido, una lengua olvidada que solo podía ser entendida por aquellos que, como él, se habían perdido en el tiempo. No era el lenguaje de la razón ni de la lógica, sino el lenguaje del alma, el lenguaje de los sueños perdidos y las esperanzas desvanecidas. A lo lejos, más allá de las ruinas, Iranon vio algo que no esperaba. Una figura solitaria, de pie sobre una colina, observaba el horizonte. Era un hombre, o al menos lo parecía, pero algo en su postura y en su mirada le dio la sensación de que no se trataba de una persona común. La figura se mantenía erguida, como si estuviera esperando algo, como si hubiera estado allí durante siglos, observando el paso del tiempo sin poder hacer nada. El hombre, al notar su presencia, giró lentamente, como si estuviera reconociendo la llegada de alguien que ya había estado allí antes. Sus ojos eran vacíos,
pero en ellos había algo que reflejaba la eternidad, algo que Iranon no podía comprender. El extraño se acercó, paso a paso, y a medida que lo hacía, Iranon sintió una creciente sensación de inquietud. Había algo en la forma en que el hombre se movía, en la suavidad de su caminar, que lo hacía parecer más una aparición que una persona real. Finalmente, la figura llegó hasta él, y Iranon se encontró mirándola directamente a los ojos. Por un momento, no hubo palabras, solo una mirada profunda y vacía que parecía atravesarlo, como si pudiera ver lo más profundo de su alma. Luego, el hombre habló, y su voz era un susurro, suave pero clara. «Has llegado demasiado tarde», dijo. «Todo lo que buscaste se ha desvanecido. El tiempo ha pasado, y lo que querías encontrar ya no existe. Lo que queda ahora es solo el eco de lo que alguna vez fue, una sombra en el viento». Iranon, desconcertado, trató de responder, pero las palabras se le escaparon. La figura del hombre comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como una niebla que se disipa con la llegada del sol. Con un último suspiro, la figura desapareció, dejando a Iranon solo en medio de las ruinas, rodeado de sombras y de un silencio absoluto. La búsqueda había terminado, pero la respuesta seguía siendo tan elusiva como siempre. Ahora, solo quedaba el regreso. Capítulo 7. Los ecos del vacío. El silencio era absoluto, un vacío tan profundo y desolador que parecía tragarse todo lo que alguna vez había existido. Iranon permaneció en medio de las ruinas, mirando el lugar donde la figura del extraño se había desvanecido. Los ecos de su voz flotaban en el aire, pero sus palabras no eran consuelo. No era la revelación que él había buscado con tanto afán, sino una condena silente, un recordatorio de que todo lo que alguna vez había creído alcanzar había desaparecido. El sol se levantaba ahora más alto en el cielo, proyectando sombras largas sobre las piedras rotas. Sin embargo, esa luz dorada, que en otros tiempos habría sido símbolo de esperanza y claridad, parecía no tocar a Iranon. La luz caía sobre él, pero no lo iluminaba. Era como si la oscuridad del alma lo hubiera envuelto por completo, como si hubiera perdido el derecho de recibir el resplandor del día. Estaba atrapado entre las ruinas, no solo en un sentido físico, sino también en un sentido mucho más profundo, existencial. Los recuerdos, que antes se entrelazaban en su mente como hilos dorados de una vida que podría haber sido, ahora parecían desvincularse, deshilachándose como una tela vieja que ya no podía sostener el peso de sus pensamientos. Olatoe, su ciudad natal, la juventud, los sueños y las esperanzas que habían sido su motor, todo se evaporaba de su mente con la misma rapidez con la que las ruinas se desmoronaban a su alrededor. La imagen de la ciudad ya no era clara, sino difusa y fragmentada, como un espejismo que se desvanecía cuando intentaba acercarse a él. Incluso la imagen de Olatoe, la ciudad que había anhelado recuperar, se diluía en su mente, transformándose en una ilusión lejana, más cercana a la sombra de un sueño olvidado. En la lejanía, las olas del océano golpeaban la costa, pero su sonido, antes melodioso y reconfortante, ahora era solo un murmullo vacío, como una melodía que ya no tenía sentido. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y arena, llevándolos de un lado a otro, como si también el propio aire estuviera buscando algo que no podía encontrar. Los árboles en las colinas cercanas se balanceaban lentamente, sus ramas agrietadas por el paso del tiempo, sus hojas secas caían a sus pies como las últimas huellas de una vida que había sido. Iranon comenzó a caminar de nuevo, sin rumbo. Sus pasos eran pesados, como si el suelo bajo sus pies se resistiera a dejarlo avanzar. Cada paso era una lucha, como si el propio tiempo quisiera detenerlo, retenerlo en ese lugar de ruinas y recuerdos. Sus pensamientos eran confusos, pero algo en su interior, una chispa diminuta, seguía empujándolo hacia adelante. Quizás aún quedaba algo por descubrir, algo más profundo que pudiera dar sentido a todo lo que había vivido hasta ese momento. Pero, ¿qué quedaba realmente por encontrar? Se había enfrentado a su propio vacío, había llegado a ese punto final en el que ya no quedaban respuestas claras. La figura en las ruinas le había mostrado que no podía regresar al pasado, que no podía recuperar lo perdido. Y, sin embargo, algo en su corazón, algo que aún no lograba entender, le decía que la respuesta no estaba en lo que había sido, sino en lo que podría ser, en lo que aún podría surgir de las sombras que lo rodeaban. La caminata lo llevó más lejos de las ruinas, hacia una llanura vacía y desolada. No había signos de vida en ninguna parte, solo un horizonte lejano que parecía borrar cualquier intento de esperanza.
Cada paso lo llevaba hacia una oscuridad mayor, una sombra que parecía envolverlo, como si la tierra misma lo absorbiera. Ya no había luz, solo la penumbra del mundo que él mismo había creado al renunciar a sus sueños. Fue entonces cuando lo vio. No fue una figura humana, ni un objeto tangible, sino una forma que emergió del horizonte, flotando sobre la llanura como un espejismo. Al principio pensó que era una ilusión, un vestigio de su mente cansada, pero la figura se acercó lentamente, tomando forma con cada paso. Era como una nube, pero a la vez, no lo era. Era algo entre lo real y lo irreal, algo que no se podía definir, pero que atraía su mirada con una fuerza indescriptible. La figura parecía desprender una luz propia, pero no era una luz que iluminara. Era más bien una sombra luminosa, como una presencia que existía entre las sombras, pero que no podía ser tocada. Iranon, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, comenzó a caminar hacia ella. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si el espacio mismo se comprimiera a su alrededor. Cada respiración era más difícil, como si el oxígeno estuviera siendo absorbido por esa entidad que se deslizaba hacia él. Finalmente, cuando estaba a pocos metros de la figura, ésta se detuvo, suspendida en el aire, como si esperara algo. Iranon no sabía qué hacer. No podía hablar, no podía moverse más rápido. Estaba atrapado en ese momento, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte. Sus pensamientos se nublaron por completo, y lo único que quedaba era la presencia ante él, la figura que lo miraba sin ojos, que lo observaba con una calma inquietante. De repente, la figura habló, pero su voz no fue humana. No era un sonido, sino una vibración en el aire, una sensación que penetró en la mente de Iranon sin necesidad de palabras. La voz le llegó directamente al alma, como si lo estuviera tocando en lo más profundo de su ser. No busques más, le dijo, aunque no había sonido, no hay respuestas en la búsqueda, porque todo lo que buscas ya ha sido vivido. Lo que persigues es solo una sombra, y tú, al igual que esa sombra, desaparecerás cuando dejes de perseguir lo que nunca podrás alcanzar. Iranon sintió una punzada de desesperación. Ya no podía ignorar lo que le estaba diciendo esa presencia. Cada palabra le atravesaba como una daga afilada, quitándole las últimas esperanzas que quedaban en su corazón. Todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, parecía desmoronarse ante esa verdad ineludible. La figura comenzó a desvanecerse, lentamente, disolviéndose en el aire como la niebla a la luz del sol. Y mientras lo hacía, Iranon, por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no había más camino por recorrer, no había más respuestas por hallar. Estaba atrapado en un ciclo interminable, un ciclo de recuerdos y sombras que lo arrastraban hacia la nada. Quedó solo, nuevamente en la llanura vacía, rodeado de la vasta oscuridad que lo había acompañado durante toda su vida. El viento ya no soplaba, y las olas del océano se habían callado. Solo quedaba el eco de la nada, resonando en su mente, vacía como el desierto que se extendía ante él. ¿Y qué quedaba ahora? ¿Qué quedaba después de haber recorrido todo este largo viaje solo para descubrir que nada era real, que todo había sido una ilusión? Solo la sombra, solo el vacío. Capítulo 8. La disolución de la ilusión. La luz se desvaneció gradualmente, dando paso a una penumbra que se extendía por la llanura como un manto pesado. Iranon, ya sin fuerzas para luchar contra la oscuridad que se cernía sobre él, permaneció allí, inmóvil. La figura luminosa, que tan recientemente había desvanecido su existencia en un suspiro, lo había dejado en una quietud profunda. El viento ya no traía consigo los murmullos del océano, ni el suave roce de la brisa contra las hojas secas. Todo estaba suspendido, como si el mundo entero hubiera olvidado su propósito. Las palabras de la presencia resonaban en su mente con la intensidad de un eco eterno. No busques más. Ese mandato, tan contundente y directo, lo había dejado paralizado, como si se hubiera enfrentado a la verdad definitiva. La búsqueda, esa obsesión que había marcado cada momento de su vida, ya no tenía sentido. Cada paso hacia adelante había sido en vano, cada deseo un reflejo de una ilusión que solo lo había alejado más de lo que verdaderamente había anhelado. La idea de Olatoe, de la ciudad que nunca regresaría, de la juventud que ya no volvería, todo eso se disolvía como un sueño olvidado al despertar. Se dejó caer al suelo, exhausto, sus piernas cediendo bajo el peso de su propio ser. No había nada en este lugar que pudiera darle consuelo, nada que pudiera restaurar lo que había perdido.
Solo un vacío infinito, una vasta extensión de tierra y cielo sin propósito ni fin. Miró hacia arriba, y el cielo, una vez lleno de promesas y misterios, ahora se veía plano y distante, como una pintura arrugada que ya no podía tocar. El rostro de la figura seguía grabado en su mente, un rostro sin ojos, sin expresión, pero lleno de una sabiduría dolorosa que lo había tocado profundamente. Y, a medida que pensaba en ello, comenzó a darse cuenta de que su vida había sido una eterna búsqueda de algo que, al final, nunca existió. Olatoe había sido su faro, su guía, pero ahora veía con claridad que lo que había buscado no era una ciudad ni un lugar, sino una esencia, algo intangible que solo podía existir en su corazón. Era su propia historia, sus propios recuerdos lo que había buscado salvar, no el lugar en sí, sino la idea de lo que había sido. Pero eso también se desvanecía, como todo lo demás. El tiempo parecía haberse detenido. Ni el paso de las horas ni la respiración de su propio cuerpo parecían tener importancia. En ese vacío, donde la ilusión y la realidad se confundían, Iranon se sintió como un espectro atrapado en su propio ser. Los recuerdos de su vida pasaban ante sus ojos como si fueran fragmentos de una película rota. Recordó sus primeros días en Olatoe, las calles estrechas llenas de niños riendo y jugando, el sonido lejano de las campanas que marcaban las horas de la ciudad. Recordó los rostros que una vez fueron familiares, pero que ahora eran apenas sombras, figuras borrosas que se deslizaban fuera de su alcance. ¿Era todo un sueño? Esa era la pregunta que ahora rondaba en su mente. Si todo lo que había vivido había sido una ilusión, ¿qué quedaba entonces del mismo? ¿Qué quedaba de los deseos que lo habían impulsado a caminar sin cesar por tierras extrañas? La figura lo había dicho claramente, no hay respuestas en la búsqueda, pero aún sentía que, en lo más profundo de su ser, algo debía quedar. Algo, aunque fuera mínimo, que pudiera darle sentido a lo que había experimentado. Se levantó lentamente, casi sin darse cuenta. Su cuerpo, tan cansado, parecía resistirse a moverse, pero su voluntad lo empujaba hacia adelante. Miró nuevamente a su alrededor, buscando algo, aunque no sabía qué. Había llegado tan lejos, había recorrido tanto para llegar a este punto de no retorno, que de alguna manera, sentía que aún debía enfrentarse a algo más. Quizás un último vestigio de esperanza lo mantenía de pie, una esperanza fugaz, pero que seguía ardiendo, tan tenue como una chispa en la oscuridad. Caminó sin rumbo, como un autómata. Cada paso lo alejaba más de la quietud en la que se había encontrado. El horizonte parecía no moverse, pero él sentía que avanzaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido horas, días o incluso más, pero nada importaba. El sol ya no tenía el mismo color dorado que solía tener, ahora era un círculo pálido que se deslizaba lentamente por el cielo, sin prisa, como si también él estuviera condenado a arrastrarse por la eternidad. De repente, en el horizonte, apareció algo que llamó su atención. Era una sombra, una figura, algo que parecía moverse a lo lejos. Iranon se detuvo, observando con atención. ¿Sería otra visión, otra ilusión que su mente fatigada le jugaba? Pero no. No era una sombra fugaz ni una imagen irreal. A medida que avanzaba, la figura comenzó a tomar forma, como si emergiera de la misma tierra que lo rodeaba. No era humana, no era una criatura que pudiera haber existido en el mundo tal como lo conocía, pero había algo en ella que lo llamaba, algo que lo atraía con una fuerza irresistible. Era una mujer, o al menos, lo parecía. Su figura era etérea, envuelta en una niebla leve que se deslizaba a su alrededor. Sus ojos, aunque no visibles en su rostro, parecían brillar con una luz interna, como si el alma misma de esa figura estuviera hecha de alguna substancia más pura que la humana. Iranon se acercó, cauteloso, pero también curioso. ¿Era ella otra ilusión más, otro reflejo de su mente perdida en la búsqueda de algo que ya no podía alcanzar? Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura habló. Su voz era suave, pero clara, y en sus palabras, había una calma que contrastaba con la agitación del alma de Iranon. «Has caminado mucho, Iranon», dijo con un tono profundo y sereno. «Pero lo que buscas no está en el camino, sino en el fin del viaje». Las palabras calaron en su corazón como un torrente. No sabía cómo responder. Se sintió de repente más perdido que nunca, y sin embargo, también experimentó una sensación de alivio. Las palabras de la figura no ofrecían consuelo, pero sí algo que no había comprendido antes. El fin no es solo el destino,
sino la aceptación de que el viaje mismo tiene un propósito, incluso si ese propósito nunca se revela por completo. La figura sonrió, y aunque no podía ver su rostro claramente, Iranon percibió una extraña sensación de paz en su interior. La mujer comenzó a desvanecerse, su figura disolviéndose como la niebla al sol. El vacío que sientes es solo una parte del ciclo, murmuró, solo cuando lo aceptes, el camino tendrá sentido. Iranon se quedó allí, solo una vez más, pero algo había cambiado. No sabía si esa figura era real o si era otro sueño que su mente había creado, pero algo dentro de él había hecho clic. Quizás, al final, la búsqueda no era un proceso de encontrar respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. Y así, mientras la luz del sol se desvanecía, dejando atrás una oscuridad llena de promesas no cumplidas, Iranon, por primera vez, comprendió que la única verdad era que la búsqueda nunca terminaría. Solo al aceptar la incertidumbre, al abrazar la nada, podría encontrar la paz que había eludido durante tanto tiempo. Capítulo 9. El silencio profundo. Iranon caminaba sin rumbo, sus pasos resonando en la vastedad de la desolada llanura. La figura que había encontrado, etérea y llena de misterio, había desaparecido en la misma neblina de la que parecía haber surgido. En su mente, las palabras que ella había dicho aún daban vueltas, pero ahora sentía como si algo más grande, algo más insondable, se estuviera gestando dentro de él. Era como si la verdadera naturaleza del viaje estuviera por revelarse, aunque no sabía en qué forma, ni cuándo, ni cómo. A lo lejos, la figura de la figura en la niebla no dejaba de repetirse en su mente. La sabiduría contenida en sus palabras parecía haberse asentado de manera profunda en su conciencia. ¿Por qué nunca había comprendido esto antes? El vacío que había sentido durante tanto tiempo, esa sensación de pérdida que lo había empujado a seguir, ¿era realmente vacío o era algo más? Era una señal de su alma buscando algo que no podía ser nombrado, algo que nunca podría entender. Iranon se detuvo y dejó que la brisa fresca acariciara su rostro, como si el aire tratara de llevarse los pensamientos oscuros que lo acosaban. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su encuentro con la figura en la niebla. La sensación de tiempo ya no tenía el mismo significado. Había llegado a un lugar donde el pasado y el futuro se desdibujaban, donde todo lo que quedaba era el presente, esa fracción infinita de existencia que lo mantenía atrapado en su propia percepción. Sin embargo, había algo en el aire que lo inquietaba, algo que no lograba identificar. No era miedo, ni tristeza, ni nada que pudiera ser etiquetado de esa manera. Era una sensación de profundidad, como si el mismo suelo que pisaba fuera una capa fina sobre un abismo insondable. Sentía que había algo más allá de lo que podía ver, algo que lo llamaba desde las profundidades del mundo que lo rodeaba. Cada sombra, cada rincón de la llanura, parecía contener una historia que aún no había sido contada. La oscuridad comenzaba a caer sobre el paisaje, una oscuridad que no se sentía natural. Era como si la propia esencia de la tierra se hubiera vuelto densa y opaca, como si el aire hubiera comenzado a cerrarse sobre él, absorbiéndolo lentamente. Iranon levantó la vista al cielo, buscando algún vestigio de luz que pudiera ofrecerle algún consuelo, pero el cielo era ahora una vasta extensión de un gris profundo, casi negro, sin la más mínima chispa de estrellas. En el horizonte, algo comenzó a tomar forma. Unos pequeños destellos, como reflejos de una luz distante, comenzaron a parpadear débilmente. Al principio, pensó que era una ilusión, una proyección de su mente fatigada. Pero a medida que se acercaba, los destellos comenzaron a tomar la forma de un faro, su luz oscilando en la penumbra de la noche. Iranon sintió una extraña urgencia por llegar allí, como si algo lo estuviera llamando desde la distancia, un poder irresistible que lo empujaba hacia ese faro distante. Con cada paso, la distancia entre él y el faro parecía alargarse, como si el faro mismo se moviera o cambiara de lugar. El cielo oscuro sobre él lo observaba con una indiferencia distante, y la llanura bajo sus pies se volvía más extraña a medida que avanzaba. Las sombras que se extendían a su alrededor parecían no tener forma, pero se retorcían como si tuvieran una vida propia, un pulso que se alineaba con el suyo. ¿Estaba realmente caminando hacia el faro o simplemente se estaba perdiendo en un laberinto de su propia mente? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Iranon llegó al faro. Estaba hecho de piedra negra, con una superficie que reflejaba la luz débil que emergía de su interior. No parecía un faro en el sentido tradicional, ni un edificio que pudiera haber existido en cualquier lugar. Había algo sobrehumano en él,
como si no perteneciera a este mundo. La puerta del faro estaba entreabierta, y de ella emanaba una luz cálida, invitante, que contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. Sin pensarlo 2 veces, Iranon empujó la puerta y entró. En el interior, el faro no era lo que esperaba. No había máquinas ni mecanismos para encender la luz, no había polvo ni telarañas, como si el faro estuviera en perfecto estado, funcionando sin necesidad de intervención humana. La luz que emanaba parecía llenar el espacio con una vibración, una frecuencia que resonaba con algo profundo en su interior. No era solo luz física, sino una luz que penetraba en su ser, un resplandor intangible que parecía iluminar su alma. Caminó por el interior del faro, siguiendo el débil resplandor hasta llegar a una habitación circular en su base. Allí, en el centro, había una esfera de cristal, suspendida en el aire por una fuerza invisible. La esfera emitía una luz pura y brillante, pero no cegadora. En ella, podía ver reflejadas todas las imágenes que había tenido en su mente, todos los recuerdos de su vida, las ciudades perdidas, las caras de aquellos que ya no estaban a su lado, los momentos de alegría, de tristeza, de desesperación. Cada fragmento de su existencia estaba allí, dentro de esa esfera, flotando en la claridad infinita. Iranon se acercó con cautela, como si temiera que la esfera pudiera romperse al tocarla. Pero cuando su mano se extendió, algo dentro de él lo impulsó a no temer. Tocó la esfera con la yema de sus dedos, y al instante, la esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Una ola de recuerdos, de emociones, lo envolvió por completo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió como si todo tuviera un propósito. Cada dolor, cada pérdida, cada error, parecía tener su razón de ser. El faro, la esfera, la oscuridad del mundo exterior, todo estaba en su lugar. Y entonces, cuando pensaba que finalmente comprendería, la esfera comenzó a desvanecerse lentamente. La luz se desvaneció, la esfera se hizo más tenue, y la habitación volvió a quedar sumida en la oscuridad. Iranon, atónito, se quedó allí, observando cómo todo lo que había experimentado comenzaba a disolverse como un sueño, como una ilusión que desaparecía al despertar. No todo se revela de inmediato, escuchó una voz decir, una voz que resonó en su mente, como si proviniera de la misma esencia del faro. El conocimiento es un viaje, no un destino. La luz desapareció por completo, y la oscuridad volvió a envolverlo. Pero esta vez, Iranon no sentía miedo. Sentía algo diferente, algo más profundo. Había tocado una verdad, aunque efímera, y aunque ahora todo volviera a la oscuridad, él sabía que ya no sería el mismo. Había llegado al final de un ciclo, pero la puerta al siguiente aún permanecía cerrada. Capítulo 10. El susurro del viento. Iranon despertó, aunque no sabía bien si estaba realmente despierto. Las imágenes del faro seguían danzando en su mente, desvaneciéndose en la bruma de la noche que lo rodeaba. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que se encontraba allí, en ese faro que parecía ser más una visión que una realidad. El viento soplaba a través de la vasta llanura, trayendo consigo un susurro lejano, un murmullo casi imperceptible que parecía hablarle directamente, una voz sin forma que resonaba en lo más profundo de su ser. Se levantó, sintiendo la frescura de la mañana en su piel, y miró alrededor. El paisaje seguía siendo el mismo, una extensión interminable de tierra vacía, sin señales de vida, pero con algo que lo mantenía atrapado en su centro. No podía escapar de esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, en un lugar donde el tiempo y el espacio se confundían. A veces, la llanura parecía disolverse bajo sus pies, mientras que otras veces sentía que avanzaba sin moverse, como si las leyes que regían este lugar fueran tan ajenas a su comprensión que se sentía como una marioneta en manos de fuerzas invisibles. El viento, ahora más fuerte, soplaba en todas direcciones, trayendo consigo una sensación de inquietud. Las voces que antes solo existían en su mente ahora parecían susurrar más claramente. No podía comprender las palabras, pero sí sentía la urgencia detrás de ellas, como si le hablaran desde un lugar más allá de la comprensión humana, desde un abismo insondable que tocaba las fibras más profundas de su alma. Iranon se detuvo y cerró los ojos, permitiendo que el viento lo envolviera, mientras las voces tomaban forma en su mente. ¿Qué buscas, Iranon? La voz era suave, pero penetrante, como si las mismas corrientes de aire se unieran para crearla. Iranon abrió los ojos, mirando a su alrededor, pero no vio nada, solo la vasta llanura que se extendía frente a él, vacía y desolada. No lo sabes aún,
¿No lo ves? La voz continuó, ahora más clara, resonando en su mente como un eco infinito. Estás buscando algo que nunca encontrarás, y al mismo tiempo, todo lo que buscas ya lo has encontrado. La respuesta lo dejó desorientado. ¿Qué significaban esas palabras? Había pasado tanto tiempo buscando algo que él mismo no sabía definir. Había recorrido largas distancias, había cruzado océanos de desesperación, había tocado las estrellas en su mente, pero siempre regresaba a este mismo punto, a esta misma llanura vacía. ¿Qué era lo que realmente deseaba encontrar? Se sintió como un niño perdido en el bosque, incapaz de comprender el vasto misterio que lo rodeaba, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Caminó durante horas, o quizás fueron días, incapaz de medir el tiempo, mientras las palabras de la voz resonaban en su mente. Ya lo has encontrado, pensaba. ¿Pero qué significaba eso? Si ya lo había encontrado, ¿por qué seguía sintiendo este vacío dentro de sí mismo, esta necesidad insaciable de algo más, algo que no podía identificar? El paisaje comenzó a cambiar lentamente. Las sombras parecían moverse con un propósito, arrastrándose a lo largo de la llanura como si fueran criaturas vivas. El viento que antes era suave ahora traía consigo una presión extraña, un peso que lo aplastaba lentamente. Cada paso que daba parecía hundirlo más en la tierra, como si estuviera caminando en una sustancia densa y viscosa. El aire se volvía más espeso, como si la atmósfera misma se estuviera compactando a su alrededor. De repente, en la distancia, vio una figura. Al principio, pensó que era una ilusión, una proyección de su mente fatigada, pero cuando la figura comenzó a acercarse, vio que era un hombre. Estaba vestido con ropas oscuras, como si perteneciera a otro tiempo, un tiempo olvidado. El hombre caminaba lentamente, sin prisa, con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera buscando algo que solo él conocía. Iranon no pudo evitar sentirse atraído por él, como si esa figura representara algo que había estado buscando durante toda su vida. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, Iranon lo llamó. ¿Quién eres? La figura levantó la vista. Iranon se sorprendió al ver que no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz o boca, había solo un vacío, una máscara sin expresión alguna, como si la esencia misma de la figura estuviera desprovista de todo lo que define a un ser humano. Soy el guardián del paso, dijo la figura, su voz resonando en el aire como un eco lejano. El paso entre lo que ves y lo que no puedes ver. Iranon sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. ¿Qué significa eso?, preguntó, la curiosidad y el temor entrelazándose en su mente. ¿Qué es lo que no puedo ver? El hombre guardián no respondió de inmediato. En su lugar, levantó una mano y señaló hacia el horizonte. Allí está lo que buscas, dijo, su voz cargada de una serenidad inquietante. Pero solo lo encontrarás si eres capaz de mirar más allá de lo que crees saber. Iranon miró hacia donde señalaba el guardián. A lo lejos, parecía haber una distorsión en el aire, una forma borrosa que pulsaba con una luz propia. Algo en su interior lo instó a acercarse, a descubrir lo que realmente se ocultaba detrás de esa distorsión. Pero al mismo tiempo, algo en su corazón le advirtió que no debía ir, que esa respuesta, esa revelación, podría ser más de lo que estaba dispuesto a soportar. El guardián comenzó a alejarse, su figura desvaneciéndose lentamente en la niebla. Iranon lo observó, sin saber qué hacer. Sentía que algo se estaba escapando de sus manos, algo que estaba más allá de su comprensión. No puedes regresar, dijo el guardián, como si pudiera leer sus pensamientos. El viaje que has comenzado no tiene marcha atrás. Tienes que decidir, seguir adelante o quedarte aquí, atrapado en este lugar que no es más que una sombra de lo que alguna vez fue. El viento soplaba más fuerte ahora, y las sombras se alargaban a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo frío. Iranon sintió que las palabras del guardián se hundían en su mente como una semilla, y aunque no sabía qué significaban exactamente, sabía que debía elegir. Decidió avanzar. ¿Qué otra opción tenía? Había pasado toda su vida buscando algo más, algo que le diera sentido a su existencia, y aunque no comprendiera qué era, sabía que no podía detenerse ahora. Comenzó a caminar hacia la distorsión en el horizonte, sin mirar atrás. El viento lo azotaba, pero sus pasos eran firmes, como si el mismo viento lo estuviera empujando hacia su destino, hacia la verdad que le esperaba. Sin embargo, una parte de él seguía dudando. ¿Sería esto lo que realmente buscaba?
¿O solo era otro espejismo, otra ilusión que lo mantendría atrapado en su eterna búsqueda? La figura del guardián desapareció por completo, y la niebla lo envolvió todo. Pero Iranon ya no temía. Sabía que, en algún lugar más allá de la niebla, la verdad lo esperaba. Y aunque no pudiera verla aún, confiaba en que, tarde o temprano, encontraría lo que buscaba. Capítulo 11. La revelación del vacío. La niebla que rodeaba a Iranon se volvía cada vez más espesa, cada vez más densa, como si el mundo entero estuviera siendo engullido por una capa etérea que lo aislaba del resto del universo. Cada paso que daba parecía sumergirlo más en esa bruma impenetrable, y aunque avanzaba, el horizonte permanecía tan distante como antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y con él, su sensación de dirección. El viento que antes lo empujaba suavemente ahora parecía haber perdido su fuerza, y en su lugar, un silencio profundo llenaba el aire, un silencio tan absoluto que el sonido de sus propios pensamientos parecía estruendoso. Iranon no podía evitar preguntarse si estaba realmente avanzando o si solo estaba dando vueltas en círculos dentro de ese vacío interminable. La distorsión que había visto a lo lejos seguía siendo tan inalcanzable como un espejismo, un reflejo borroso en el fondo de un océano. Por más que caminaba hacia ella, parecía desvanecerse cada vez más, como si el destino estuviera jugando con él, como si el objetivo de su búsqueda fuera siempre alejarse, siempre escaparse de su alcance. ¿Realmente estás buscando algo? La voz volvió a resonar en su mente, suave y firme, como si proviniera del aire mismo. Era la misma voz que había oído antes, en los momentos en que se sentía completamente solo, completamente perdido. Esta vez, sin embargo, la voz no parecía estar lejos. Parecía estar dentro de su propia mente, como un eco persistente que no podía ignorar. ¿Sabes qué es lo que buscas, Iranon? Se detuvo. El aire frío le helaba los huesos, y el silencio a su alrededor se volvía más denso, más palpable. ¿Qué estaba buscando realmente? Había caminado tanto tiempo, había recorrido tanta distancia, pero aún no podía dar una respuesta clara a esa pregunta. ¿Era acaso la respuesta lo único que le quedaba por encontrar, o era el mismo proceso de búsqueda lo que le otorgaba propósito a su existencia? En ese momento, la pregunta se tornó crucial, y la duda se coló en su mente como un veneno, intoxicando sus pensamientos con su amargura. Lo que buscas, Iranon, ya no existe, continuó la voz, que esta vez parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo que deseas encontrar se ha desvanecido hace mucho tiempo, y todo lo que queda es el vacío. El concepto de vacío resonó en su mente, y por primera vez, lo sintió con total claridad. Había sido una presencia constante a lo largo de su vida, pero hasta ese momento, nunca lo había comprendido plenamente. El vacío no era solo la ausencia de algo, era el espacio que existía entre los recuerdos, el espacio entre los deseos y la realidad, el espacio entre los momentos que había vivido y los que aún no llegaban. Era la distancia infinita entre lo que había sido y lo que podía ser, entre lo que había conocido y lo que aún le era desconocido. En su búsqueda de algo, había sido perseguido constantemente por el vacío, como un espectro que se interponía entre él y su destino. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la niebla pareció moverse a su alrededor en remolinos, como si estuviera cobrando vida. Pero ahora, a pesar de la confusión que lo envolvía, Iranon sentía que algo se estaba aclarando dentro de él. ¿Por qué me sigues?, preguntó en voz baja, casi sin aliento, mirando al vacío que lo rodeaba. ¿Por qué me atraes hacia ti? Porque tú eres el que persigue el vacío, respondió la voz, con una calma inquietante. Eres el que ha caminado durante tanto tiempo sin ver lo que tienes frente a ti, el que se ha perdido en la búsqueda de algo que no existe. Iranon sintió una oleada de desesperación recorrer su cuerpo. ¿Era esto lo que realmente había estado buscando? ¿Un vacío infinito que no tenía respuesta, que no tenía forma ni contenido? Durante todo este tiempo, había creído que su vida tenía un propósito, una razón, pero ahora veía que había estado buscando algo que no podía existir. La angustia lo envolvió con fuerza, y por un momento, sintió que las fuerzas que lo rodeaban se burlaban de él, como si todo el esfuerzo que había puesto en su búsqueda fuera completamente inútil. Pero entonces, algo cambió en su interior. En lugar de sucumbir a la desesperación, algo dentro de él comenzó a levantarse, a resistir la sombra de la frustración. Iranon comprendió, de repente, que el vacío no era su enemigo. El vacío no era un espacio de derrota, sino un espacio de posibilidades. El vacío,
al fin y al cabo, era lo que le permitía imaginar, lo que le otorgaba la libertad de construir su propio significado, de crear el propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Se detuvo de nuevo, y alzó la vista hacia el horizonte, donde la distorsión aún brillaba, como un faro lejano que lo llamaba hacia él. La niebla se había levantado, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver con claridad. La figura del guardián había desaparecido, pero su presencia seguía siendo tangible, como una sombra en su mente. El vacío no es el fin, Iranon, dijo la voz, esta vez con una dulzura que lo envolvía por completo. Es solo el comienzo de algo nuevo. Lo que crees que falta en ti, lo crearás tú mismo. El aire estaba ahora más frío, pero Iranon ya no sentía el mismo peso sobre sus hombros. La angustia había cedido paso a una sensación de liberación, como si finalmente hubiera comprendido la verdadera naturaleza de su viaje. Ya no importaba si había encontrado lo que había buscado, porque, en realidad, la búsqueda misma había sido lo único que había valido la pena. Con renovada determinación, comenzó a caminar de nuevo hacia el horizonte. El vacío ya no era su enemigo. Ahora, era su aliado, su compañero en la creación de algo nuevo, algo que solo él podría comprender. La distorsión en la distancia seguía allí, brillando como una promesa de respuestas, pero ahora Iranon sabía que no necesitaba una respuesta para sentirse completo. La respuesta, como había aprendido, estaba en el viaje, en el constante movimiento hacia lo desconocido. Al caminar, el viento se levantó una vez más, y con él, el susurro lejano de las voces que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Pero ahora, en lugar de ser un eco lejano, esas voces eran su propia voz, su propia conciencia, guiándolo hacia lo que vendría. Y aunque el camino seguía siendo incierto, Iranon sabía que, al fin, había encontrado lo que realmente buscaba, la capacidad de ser el creador de su propia existencia, el arquitecto de su destino. Ya no importaba si el mundo a su alrededor era vacío. Porque ahora entendía que el vacío era, de alguna manera, su lugar. Y en ese lugar, podía construir todo lo que deseara. Capítulo 12. El despertar del sueño olvidado. La distancia que Iranon había recorrido parecía disolverse ante sus ojos. Los pasos que antes lo habían impulsado hacia lo desconocido ahora lo acercaban a un lugar que, de alguna manera, ya había sido, y que de alguna manera aún no existía. Su cuerpo, fatigado y desgastado por el arduo viaje, comenzó a sentirse más ligero, como si algo más profundo dentro de él estuviera despertando, algo que había permanecido oculto bajo capas de recuerdos rotos, olvidos y deseos no cumplidos. El viento se había calmado, y con él, la niebla comenzó a disiparse. A medida que avanzaba, el paisaje que se desplegaba ante él se transformaba en una visión extraña, una amalgama de recuerdos y sueños, un lugar donde el tiempo no parecía tener sentido. Los árboles, con sus ramas torcidas y hojas doradas, parecían retorcerse hacia el cielo, como si lucharan por encontrar algo que ya no existía. El suelo bajo sus pies, cubierto de una fina capa de musgo, crujía ligeramente con cada paso, como si el propio paisaje estuviera respirando. Iranon miró a su alrededor, y por un momento, sintió que se encontraba en un lugar que había visitado en otro tiempo, en otro sueño. Pero la sensación era vaga, como un susurro lejano en la oscuridad, una sensación de familiaridad que no podía identificar. Las sombras a lo lejos parecían moverse, y de alguna manera, el silencio que lo rodeaba no era absoluto, sino lleno de murmullos, de ecos que se entrelazaban en el aire, como si el mundo entero estuviera esperando algo. «¿Qué es este lugar?», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. No esperaba una respuesta, no más que la que él mismo pudiera dar. Pero, para su sorpresa, la respuesta llegó, no en palabras, sino en imágenes que comenzaron a formarse en su mente, imágenes de tiempos lejanos, de momentos olvidados. Una ciudad en ruinas, de calles desmoronadas y edificios que se alzaban como fantasmas de un pasado distante. Una ciudad que había sido un lugar de sueños y esperanzas, ahora consumida por el olvido. «La ciudad perdida», susurró una voz que no era la de su mente, sino la de algo que se había despertado en ese lugar. Una voz que parecía provenir de las piedras mismas, de la tierra que lo rodeaba, una voz que parecía estar dentro de todo, como si la propia esencia de ese lugar hablara a través de él. Iranon se detuvo en seco, su corazón palpitando con fuerza. «¿La ciudad perdida? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que acababa de escuchar. «La ciudad perdida».
Esa frase resonaba en sus oídos, como si fuera la clave para algo que había estado buscando sin saberlo. Algo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. La ciudad que una vez fuiste, respondió la voz, y por un instante, Iranon sintió que el aire mismo se volvía denso, como si el lugar se estuviera abriendo ante él, revelando algo oculto, algo profundo y esencial. La ciudad que olvidaste, la ciudad de tus sueños, de tus recuerdos. Pero tú nunca la encontraste, porque tú nunca te dejaste encontrar por ella. Las palabras de la voz lo golpearon como una ola imparable. La ciudad de mis sueños, murmuró. ¿Era posible? Era posible que estuviera allí, frente a él, a solo unos pasos de distancia, pero aún tan lejana como un espejismo. La sensación de familiaridad que había tenido antes se intensificó, y con ella, la comprensión de que ese lugar no era completamente extraño, sino que formaba parte de él, de su propia historia, de su propia existencia. Había algo en ese paisaje que lo conocía, algo que lo había esperado en silencio. Y ahora, por fin, lo había encontrado. La ciudad perdida, repitió Iranon, sus palabras llenas de una mezcla de asombro y temor. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo, respondió la voz, y en su tono, había una sabiduría antigua, como si el lugar mismo hubiera sido testigo de generaciones enteras de personas que habían buscado, deseado y olvidado. Todo lo que buscas está aquí, pero solo si aprendes a ver lo que ya ha sido dado. Solo si aprendes a recordar lo que olvidaste. Iranon cerró los ojos, y en ese momento, todo lo que había vivido, todo lo que había recorrido, todo lo que había buscado, se unió en un solo punto. La ciudad perdida era él mismo, un reflejo de su propia búsqueda, de sus propios deseos y sueños. La ciudad no estaba allá afuera, en un lugar lejano y enigmático, estaba dentro de él, escondida en los rincones más profundos de su alma. Había caminado toda su vida hacia ese descubrimiento sin darse cuenta, buscando en el exterior lo que ya poseía en su interior. ¿Por qué no lo vi antes?, se preguntó, mirando las ruinas que ahora se alzaban ante él, majestuosas y desmoronadas, llenas de historia y de recuerdos olvidados. ¿Por qué no vi la verdad que estaba dentro de mí? Porque el sueño no se puede recordar mientras se está soñando, respondió la voz, con una suavidad que parecía acariciar su alma. La verdad no se puede ver mientras uno está buscando algo fuera de sí mismo. El sueño debe ser despertado, pero no por la fuerza. Debe ser despertado por el reconocimiento de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Iranon comprendió entonces, con una claridad deslumbrante, que la ciudad perdida no era un lugar, sino un estado de ser, un estado de conciencia. Era el despertar del alma, la reconciliación con lo que había sido y lo que aún podía ser. El vacío que había sentido antes ya no lo atormentaba, porque ahora entendía que el vacío era solo el espacio donde los sueños podían nacer, donde las posibilidades podían florecer. La ciudad perdida no es un destino, Iranon, dijo la voz, casi como un susurro en su oído. Es el comienzo del verdadero viaje, el viaje hacia el interior de ti mismo. Y en ese momento, mientras el paisaje a su alrededor se desvanecía en una bruma de luz dorada, Iranon entendió. El sueño no había terminado. No, el sueño apenas comenzaba. Y él era el soñador, el creador de su propio destino. Ya no tenía que buscar. Ya no tenía que correr. La ciudad perdida era suya, porque era suya la capacidad de encontrarla, de volver a ella, de reconstruirla desde las ruinas de su propio ser. Con una paz inesperada, Iranon dio un paso hacia adelante. Este no era el final de su viaje, sino el principio. Y aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que no importaba. Porque lo único que realmente importaba era que ya había encontrado lo que siempre había buscado. A sí mismo. Capítulo 13. La revelación de los ecos olvidados. El amanecer, tenue y dorado, se desplegaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con un resplandor que parecía susurrar a las antiguas piedras del lugar. Iranon, de pie entre las ruinas de la ciudad perdida, sentía una extraña conexión con el entorno que lo rodeaba. No era solo el aire, ni la tierra, ni las sombras alargadas que se desvanecían a medida que la luz se hacía más presente. Era algo más profundo, algo que parecía resonar en cada rincón de su ser. El aire estaba impregnado de una fragancia antigua, una mezcla de tierra húmeda y flores secas, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en cada centímetro de ese espacio. Las ruinas, aunque desmoronadas y cubiertas por el paso de los siglos, emanaban una belleza triste y serena. Los muros caídos,
que antes habían sido testigos de risas y llantos, de sueños y traiciones, ahora se alzaban como espectros de un pasado que se había disuelto en la memoria del universo. Esto es lo que había buscado, pensó Iranon, alzando la mirada hacia las estructuras rotas que se extendían ante él. Un sentimiento indescriptible lo invadió, un sentimiento que no sabía si era tristeza, comprensión o una mezcla de ambas. ¿Por qué todo se ha desvanecido? Sus palabras eran susurros en la brisa, flotando en el aire como una oración sin destinatario. Sin embargo, en su interior, sabía que la respuesta no estaba fuera de él, sino dentro de sí mismo. El silencio que envolvía el lugar era absoluto, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. Pero, al igual que las ruinas, el silencio no era vacío, era un espacio lleno de significados no expresados, de emociones reprimidas, de ecos olvidados. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de musgo parecía resonar con un sonido bajo y profundo, como si la tierra misma respondiera a su presencia, susurrándole secretos olvidados. De repente, algo cambió. Un suave murmullo, como un susurro lejano, llegó a sus oídos. «Escucha», dijo una voz, suave y etérea, como si surgiera de las mismas ruinas que lo rodeaban. «Escucha los ecos que habitan este lugar. Ellos te guiarán». Iranon se detuvo, su corazón acelerado por la sorpresa, pero al mismo tiempo, una paz inexplicable lo invadió. La voz no era ajena a él, la conocía, la reconocía. No era la misma voz que había oído antes, en la niebla, pero sentía que pertenecía al mismo origen. Quizás no era solo una voz, sino la manifestación de algo más grande, una corriente de sabiduría ancestral que fluía a través del viento, de la tierra, de las piedras mismas. «¿Qué ecos?», preguntó, con voz temblorosa, buscando comprender lo que le estaba sucediendo. «Los ecos de tu alma», respondió la voz, con una claridad profunda que hizo que Iranon sintiera que cada palabra tocaba los rincones más profundos de su ser. «Los ecos de lo que olvidaste. De lo que dejaste atrás. Los ecos de tus decisiones, de tus miedos, de tus anhelos no cumplidos». Iranon cerró los ojos, y en ese instante, las ruinas a su alrededor comenzaron a cobrar vida de una manera extraña y casi sobrenatural. No era que las estructuras rotas comenzaran a moverse, ni que el paisaje cambiara ante sus ojos, era que su percepción del mundo parecía expandirse. Podía ver más allá de lo visible, más allá de las sombras y de los fragmentos de lo que había sido una ciudad gloriosa. Podía ver las huellas de aquellos que habían habitado ese lugar, sus gestos, sus susurros, sus decisiones. Sentía sus emociones flotando en el aire, como si las huellas de su paso quedaran grabadas en cada rincón de esa ciudad olvidada. «Todo está aquí», susurró para sí mismo, tocando una piedra que se desmoronaba bajo sus dedos. «Todo lo que busqué, todo lo que olvidé». La voz volvió a hablar, esta vez con un tono más suave, casi maternal. «Lo que olvidaste no se ha ido, Iranon. No importa cuánto tiempo haya pasado, las huellas de tu alma permanecen. Y ahora, al fin, has llegado a este lugar para recordarlo. Este es el momento en que todo se revela». Las palabras resonaron en su mente, pero no eran solo palabras. Eran imágenes, eran emociones, eran recuerdos que parecían surgir del fondo más oscuro de su ser. Iranon vio entonces, con claridad fulgurante, el rostro de su propio ser reflejado en las ruinas. No era una imagen física, sino un reflejo de su alma, de su verdadera esencia. Vio sus deseos, sus miedos, sus sueños no cumplidos, sus errores y sus aciertos. Todo lo que había sido, todo lo que había deseado ser, todo lo que había perdido en su búsqueda, estaba allí, ante él. «¿Por qué no lo vi antes?», preguntó, su voz llena de desesperación. «¿Por qué me ha llevado tanto tiempo llegar aquí?». «Porque el viaje hacia uno mismo no se hace con los ojos», Iranon, respondió la voz, con una suavidad que lo envolvió en una sensación de consuelo. «El viaje hacia uno mismo es un viaje interior. Solo cuando aprendas a mirar en tu corazón, solo cuando dejes ir tus miedos, solo entonces comprenderás lo que has buscado todo este tiempo». Un silencio profundo se instaló, y Iranon sintió que, en ese instante, algo dentro de él se desvanecía. Una carga pesada que había llevado durante toda su vida comenzaba a liberarse. Ya no tenía que buscar respuestas fuera de sí mismo, porque las respuestas ya estaban dentro de él. La ciudad perdida no era un lugar tangible, sino un estado de conciencia. Y él había llegado a ese estado,
había tocado la esencia misma de su ser. Con una sensación de paz inexplicable, Iranon dio un paso hacia adelante, sintiendo que su corazón latía con una fuerza renovada. No sabía qué le depararía el futuro, ni qué caminos recorrería a partir de ese momento. Pero ya no le importaba. El viaje hacia la ciudad perdida ya había terminado. Y, al mismo tiempo, había comenzado una nueva fase en su vida. La búsqueda no había sido en vano. Había encontrado lo que había estado buscando, no en un lugar lejano, sino en su propio ser. El sol comenzaba a elevarse más alto, iluminando las ruinas de la ciudad con una luz cálida y dorada. Iranon, de pie entre las sombras y la luz, sabía que había llegado al final de un ciclo y al principio de otro. Su alma, antes errante, ahora se sentía completa. Y en ese momento, comprendió que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, había sido una parte de su propio despertar. El viaje de la vida no era una búsqueda externa, sino un recorrido hacia el interior de uno mismo. Y ahora, finalmente, Iranon estaba listo para comenzar a vivir esa verdad. Capítulo 14. La voz del vacío eterno. Los días en las ruinas pasaban con una lentitud que parecía desafiar el propio tiempo. Iranon se encontraba sumido en una profunda quietud, como si las sombras de la ciudad antigua lo envolvieran en un manto de silencio. El aire seguía impregnado con la misma fragancia que había descubierto el primer día, pero ahora sentía que era diferente, más pesado, cargado de una intensidad emocional que no podía comprender. Cada rincón de ese lugar parecía hablarle, susurrarle, como si las piedras mismas fueran portadoras de secretos olvidados, esperando ser descifrados. Era un mediodía sin sol, y el cielo estaba cubierto por nubes grises y espesas, como si la misma atmósfera estuviera suspensa, atrapada en una reflexión interminable. Iranon caminaba por los pasillos desmoronados de lo que alguna vez fue una ciudad floreciente, pero ya no sentía la misma fascinación de antaño. Ahora, había algo más en su ser, algo que lo mantenía estático, que lo llenaba de una quietud desconcertante. Había dejado de buscar en el entorno físico, y había comenzado a buscar en su interior. En su mente, las palabras de la voz etérea aún resonaban con claridad, guiando sus pensamientos hacia una comprensión que aún no terminaba de abarcar. El eco de esas palabras, de esos recuerdos olvidados, se había convertido en un murmullo constante que lo acompañaba, como una melodía melancólica que no cesaba de sonar. Los ecos de tu alma. Esa frase, aparentemente simple, se había convertido en un enigma que lo atormentaba y, al mismo tiempo, lo iluminaba. Porque lo que la voz le había revelado era más grande que cualquier conocimiento que pudiera haber obtenido en el mundo físico. Todo lo que has buscado está dentro de ti. El eco de esas palabras lo atravesaba, y en su corazón, comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hallado. No era solo la ciudad perdida lo que había buscado, ni la imagen de un reino glorioso que se desmoronaba en el tiempo. No era una respuesta a una búsqueda externa, sino un encuentro consigo mismo. Pero, a medida que avanzaba entre las ruinas, la sensación de vacío aumentaba, y el silencio que lo rodeaba se hacía más profundo, más pesado. Era como si el propio vacío de la ciudad le hablara, y aunque no podía entender las palabras, sentía que eran las respuestas que tanto había anhelado. ¿Qué sucede cuando todo lo que has buscado desaparece? La pregunta surgió en su mente como un susurro, pero no logró encontrar una respuesta clara. En su corazón, el vacío crecía, y cada paso que daba sobre el suelo resquebrajado lo acercaba más a una comprensión dolorosa. Lo que había buscado no era un destino, sino un estado de ser, un estado que ya no existía en ninguna parte más que en él mismo. Pero fue entonces cuando algo cambió. En medio de la quietud, en medio del vacío, una nueva presencia se hizo notar. No era una figura, ni una voz tangible, sino una sensación. La tierra bajo sus pies comenzó a vibrar suavemente, y las ruinas a su alrededor parecían cobrar vida de una manera inquietante. La sensación era similar a la que había experimentado en el momento en que la voz le había hablado por primera vez, pero ahora era diferente. Era como si las propias ruinas, los ecos del pasado, le estuvieran hablando de nuevo. Con una mezcla de curiosidad y temor, Iranon se detuvo y miró alrededor. Algo lo atraía hacia una estructura en particular, una edificación que antes había pasado por alto en su búsqueda. Era un templo en ruinas, sus columnas caídas y cubiertas de musgo, pero aún de pie, como si resistieran la presión del tiempo. Sus ojos se posaron en una abertura en la base del templo, una grieta oscura que parecía llamarlo.
Una fuerza invisible lo impulsó a acercarse. Cuando puso un pie dentro de la grieta, una oleada de frío recorrió su cuerpo. El aire dentro de la abertura era más pesado, más denso, y la luz que penetraba desde el exterior apenas alcanzaba a iluminar el interior. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más opresiva, hasta que todo a su alrededor se sumió en una negrura total. Sin embargo, Iranon no temía. Algo dentro de él le decía que debía avanzar, que debía seguir el llamado del vacío. Y así lo hizo. Finalmente, llegó a lo que parecía ser el centro del templo. No había nada allí, solo un espacio vacío, pero a pesar de la ausencia de objetos o personas, había una presencia palpable, como si el espacio mismo estuviera lleno de algo indescriptible. Era como un vasto océano de silencio y oscuridad que lo rodeaba, pero también sentía que no estaba solo. En ese vacío absoluto, algo latía. Algo que había estado esperando por él. En ese instante, una sensación extraña lo invadió. Era como si una cortina se levantara en su mente, y de repente, tuviera acceso a un conocimiento profundo, ancestral, que no era de este mundo. Sentía como si las respuestas que había estado buscando toda su vida estuvieran al alcance de su mano, pero no de una manera simple, sino como una revelación trascendental que no podía explicar con palabras. Era un conocimiento que no pertenecía a la razón, sino a la intuición, a una comprensión que solo podría ser vivida, no contada. Todo es un ciclo, pensó, y la palabra resonó en su mente con una intensidad casi dolorosa. Un ciclo que siempre se repite. La búsqueda, el vacío, la revelación. Todo está interconectado. El conocimiento que ahora poseía no le traía paz. Al contrario, lo llenaba de una sensación profunda de angustia, porque lo entendía todo, pero al mismo tiempo, nada de lo que entendía lo saciaba. Había descubierto que su búsqueda no había sido un simple viaje en el espacio, ni una serie de eventos lineales. Había estado buscando algo más allá de lo físico, más allá de lo tangible, algo que no podía tocar ni ver, pero que estaba presente en todo lo que existía. El ciclo de la vida, la muerte, el renacimiento. Todo formaba parte de un tejido intrincado que no se podía desentrañar con una simple comprensión humana. Era como un vasto océano, cuya profundidad nunca podría ser alcanzada, pero en el que todos nadamos sin saber. Iranon comenzó a comprender que su propia búsqueda era parte de un proceso mucho mayor, algo que lo superaba, que lo trascendía. En ese momento, algo ocurrió. Una voz surgió en la oscuridad, esta vez distinta de la anterior. No era una voz etérea, ni un susurro cálido, sino algo más profundo, más sombrío. ¿Qué harás ahora, Iranon? La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, llenando el espacio vacío con una presencia imponente. Vas a seguir buscando, aunque ya sabes que la respuesta está más allá de tu comprensión. Iranon no supo qué responder. Las palabras se desvanecieron antes de que pudiera pronunciarlas. El vacío que lo rodeaba no era solo un espacio físico, era un reflejo de su propia mente, de su propio ser. Y en ese momento, comprendió que la respuesta a su búsqueda no residía en un destino, sino en la aceptación del vacío, en la comprensión de que todo lo que había experimentado era solo una parte del ciclo eterno. El tiempo, el espacio, la vida, la muerte, todo era una ilusión. Y Iranon, al fin, entendió que no estaba buscando una ciudad perdida. Había estado buscando el significado de su propia existencia. Y, tal vez, en ese vacío eterno, lo había encontrado. Capítulo 15. El final de la búsqueda. A medida que Iranon se alejaba del templo, el aire que lo rodeaba parecía haber cambiado. La pesada densidad de la oscuridad había desaparecido, y una luz tenue comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las ruinas. Sin embargo, esa luz no era la misma que la de antaño. Ya no era una luz del sol, sino una luz que emanaba desde su interior, un resplandor suave y profundo que parecía provenir de los rincones más oscuros de su alma. Aunque el día continuaba oscuro y gris, el tiempo ya no parecía importar. En el espacio silencioso de la ciudad desmoronada, Iranon sentía que había dejado atrás la necesidad de buscar algo externo. La búsqueda había cesado. El eco de sus propios pasos sobre el suelo, quebradizo y cubierto de musgo, ya no era el sonido de una búsqueda ansiosa, sino el de alguien que, por fin, había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que había hallado no era lo que había esperado. No se trataba de una ciudad dorada, ni de un reino glorioso,
ni de la respuesta a sus preguntas acerca de la vida o el mundo. Lo que había encontrado era más profundo, más insondable. Había descubierto que el lugar al que había llegado no era una ciudad perdida en el tiempo, sino una parte de sí mismo, una parte de la verdad universal que habita en todo ser humano, pero que pocos son capaces de reconocer. El viento soplaba suavemente entre las ruinas, arrastrando las hojas secas que descansaban sobre el suelo. Iranon cerró los ojos por un momento y dejó que la brisa acariciara su rostro. En ese instante, el vacío que había sentido durante su travesía dejó de ser angustiante. Ya no era una sensación de pérdida, sino una de liberación. Había comprendido que el vacío no era un enemigo, ni un abismo que debía temer. Era simplemente el espacio en el que todo existe y todo fluye. El vacío era la madre de todas las formas, el origen de todo lo que hay y lo que habrá. La búsqueda de significado ya no tenía sentido. Lo que había estado buscando, ya lo había encontrado, y no en un lugar remoto ni en una respuesta definitiva, sino en la experiencia misma de la vida. Con ese pensamiento, Iranon comprendió que la respuesta no residía en lo que había experimentado, sino en la forma en que había experimentado todo. Había estado buscando algo fuera de sí mismo, algo que lo completara, pero ahora entendía que todo lo que necesitaba para comprender la vida ya estaba dentro de él. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, las ruinas, la ciudad perdida, la voz que lo había guiado, todo formaba parte de un todo más grande. Era el ciclo mismo de la existencia, siempre en movimiento, siempre cambiando, pero siempre completo. Iranon comenzó a caminar de nuevo, sin prisa, sin el peso de la ansiedad que lo había impulsado durante tanto tiempo. Ya no sentía la necesidad de apresurarse ni de buscar más respuestas. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado en ese lugar o cuántas preguntas aún pudieran quedar sin respuesta. El mundo que lo rodeaba ya no era un enigma, sino una manifestación de algo mucho más profundo y complejo, la propia naturaleza del ser, del universo, de todo lo que existe. Mientras caminaba por la ciudad en ruinas, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las paredes desmoronadas, cubiertas de musgo y enredaderas, las columnas rotas, las ventanas vacías, todo parecía respirar con una vida propia, como si la ciudad estuviera viva, no a través de sus habitantes, sino en su esencia misma. Cada grieta en las piedras, cada sombra en el suelo, cada rincón polvoriento parecía contar una historia que no necesitaba palabras para ser comprendida. Era una historia escrita en el lenguaje del tiempo, de la permanencia y el cambio, de lo efímero y lo eterno. Mientras avanzaba por los pasillos, Iranon escuchó una vez más el eco de la voz que lo había guiado durante su viaje. Pero esta vez, la voz no era misteriosa ni distante. No era una llamada ni un susurro, sino una presencia tranquila, casi como un suspiro. «Has encontrado lo que buscabas, Iranon». No hubo sorpresa en su respuesta. Sabía lo que debía decir. «Lo he encontrado». «¿Y ahora qué harás?». La voz no era inquisitiva, sino simplemente curiosa, como si observara la quietud en su alma. «Ahora, nada». Iranon sonrió, aunque solo lo hacía para sí mismo. «Ahora, simplemente seré». La voz permaneció en silencio por un largo rato, y entonces, la ciudad, en su totalidad, pareció reaccionar a sus palabras. El viento aumentó de intensidad, levantando polvo y hojas en un remolino que giraba alrededor de Iranon. La luz de ese día extraño se volvió aún más luminosa, más nítida, como si el sol mismo se hubiera ocultado detrás de las nubes, dejándolos en un espacio de pura energía. Iranon siguió caminando, ahora sin el peso de la búsqueda sobre sus hombros. Cada paso lo acercaba más a la verdad que había encontrado. Sabía que la ciudad no era más que una metáfora de su propia mente, de su propio corazón. Había buscado, durante todo este tiempo, un lugar físico, un reino tangible, pero lo que había encontrado era algo mucho más grande. Había encontrado la conexión entre todo lo que había experimentado y todo lo que aún estaba por vivir. La ciudad ya no parecía tan desolada. Aunque las estructuras seguían desmoronadas, había una nueva vida en ellas, una vida que Iranon podía sentir en cada rincón, en cada piedra. Había comprendido que la desolación era solo una apariencia, una fase en el ciclo eterno. Lo que había vivido hasta ese momento solo había sido el preludio de algo más grande, más completo. La respuesta a su búsqueda no estaba en un destino final, sino en el viaje mismo. No había nada que alcanzar, nada que encontrar. Había todo por experimentar, todo por vivir.
Porque, al final, la vida misma era la búsqueda, y la búsqueda nunca termina, porque el ciclo de la existencia nunca cesa. Iranon, con su alma llena de paz y su corazón ligero, continuó caminando, ya no buscando, sino simplemente siendo. Y así concluye la búsqueda de Iranon, un viaje no hacia un destino lejano, sino hacia la comprensión de uno mismo y de la eterna danza de la vida. La búsqueda, al final, no era más que un reflejo de la naturaleza del ser, siempre en movimiento, siempre buscando y siempre encontrando. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando más relatos que nos invitan a descubrir lo que hay más allá de nuestras propias fronteras. Hasta la próxima.